Yo por eso estoy contento de venir todas las mañanas, porque me encuentro con este equipo de trabajo que tiene una energía increíble, que es la que necesitamos para salir adelante a pesar de la adversidad. Buenos días, El Salvador. Qué gusto saludarles en este miércoles 7 de octubre del año 2020. Vamos a tener una interesante conversación, como siempre, para usted con un exponente joven del pensamiento, ¿no? José Valdés, quien es comunicador político. Las críticas, uno, que se dieron alrededor del nuevo medio, bueno, ni tan nuevo porque siempre ha existido, el noticiero en Canal 10. Sin embargo, pues eso es una clara muestra de lo que puedes hacer cuando haces una buena administración del recurso público, ¿verdad? Cuando el mismo presidente lo ha dicho, lo público puede ser mejor que lo privado, ¿verdad? Sí. Entonces, el presidente pues aprovecha la plataforma el día de ayer para poder aclarar diferentes temas, y claramente vos puedes hacer un sondeo rápido dentro de las diferentes plataformas informativas, y pues desde que inició el día lunes se posiciona Noticiero El Salvador como la plataforma número 1 en El Salvador. Eso pues contando que tiene todo el respaldo del presidente de la República. La lectura que hace ayer pues de diferentes temas, empezando quizás por el hecho de que sí se dijo que se va a cancelar, o se va a pagar los salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa, de todos, incluyendo de los diputados. Pues él mismo hace la aclaración y dice que pues el punto es priorizar. Diputados, incluso en este momento ellos ya están en campaña, ellos ya están llegando a las comunidades, llegan a oír a la población, pero no la escuchan. Entonces, pues ellos arman todo esto en contubernio con los alcaldes, lo que sucedió el día de ayer, tapan arterias, etcétera. Vimos imágenes en las que golpean a la población salvadoreña, interrumpen el paso para que lleguen tarde a sus trabajos, etcétera. Y te diré, creeré que la segunda figura política más detestada en El Salvador después de los diputados pues viene siendo la de alcaldes, porque hay que ser honestos. Yo de hecho hago de vez en cuando alguna encuesta dentro de mis redes sociales, y casualmente el 3% aparece en la más pírrica encuesta. Es más, hace quizás como 2 semanas, a son de broma, hice una encuesta: ¿qué prefiere usted? ¿Un funcionario del FMLN o votar por el FMLN o votar por una piedra? Y literal, así ganó la piedra. Ganó la piedra. Entonces aparece siempre el 3% ahí inmiscuido. Y cabe aclarar que pues el día de las elecciones ese 3% se va a fragmentar, se va a dividir, porque ahí tenés gente de Arena y gente del FMLN y gente de otras fracciones pues que van sumando, pero el día de la votación pues tienen que marcar exactamente una bandera dentro de la papeleta, y ese 3% se hace incluso más pequeño. La figura de los alcaldes pues es terrible, y ni siquiera es necesario ejemplificar algo que ellos estén haciendo mal. Simplemente te metes a las redes sociales de cualquier alcaldía y vas a ver desastres que ellos mismos provocan. Por ejemplo, bueno, teníamos la parada de $40,000, tenemos ahora un muro como de $70,000 en Santa Tecla, tenemos lugares donde están haciendo obras, entre comillas. Realmente no sé qué piensan los alcaldes, y es el mismo caso de los diputados, y es el mismo caso de toda la clase política, que llegan a los lugares, oyen a la población, pero no le escuchan. Entonces ellos tienen un problema muy serio al respecto, y lo que salieron a hacer ayer fue totalmente contraproducente, no solo para la población salvadoreña, sino para ellos políticamente hablando. ¿Por qué? Porque vos decís, sinceramente, la gente ni siquiera sabe lo que pasa con el FODES. A ver, políticamente hablando, el presidente dijo la primera vez que salieron que algo bueno estamos haciendo para que sean los alcaldes los que salgan y no el pueblo, ¿verdad? Y ayer la imagen que más circuló fue cómo los empleados, porque todos andaban uniformados, de la alcaldía de San Marcos maltrataron a unos motociclistas. Eso es lo que más se hizo viral, ¿verdad? Sí. Y eso de alguna manera sí tendría mucho sentido lo que tú dices, que eso golpea a los alcaldes, ¿verdad? Además uno pudiera pensar por qué no buscan otra manera de expresión, por qué no volvieron a hacer otra marcha hasta el Ministerio de Hacienda,
pero hubo grupos que quemaron llantas en distintos lugares de la capital y del país. Entonces, ¿tú crees que eso sí les va a afectar muchísimo más? Por supuesto, de hecho, voy a subir un video. A ver. Que creo que tal vez hay una palabra fuerte dentro no, pero en este país ya cualquiera dice dentro del video. Lo voy a subir a mi cuenta de Twitter, @JoséValdésSB. Y pues se van a dar cuenta que los empleados de la alcaldía de San Marcos, incluso a mí me llegaron comentarios, hubieron otras personas que me dijeron que estos eran empleados subcontratados para proyectos y que ellos también los forzaron a que llegaran, ¿verdad? Pero, y yo entiendo, pues ellos están haciendo una lucha y en realidad pueden ser los más complicados, porque cuando son empleados subcontratados para proyectos, le pagan precisamente del proyecto y digamos que dentro de la bandera que dicen los alcaldes es que los proyectos se han detenido a partir de no recibir esa inyección y obviamente un empleado que está por proyectos y que le digan, mira, hay que ir a presionar para que nos paguen, porque si nos paguen de ahí te pagan a ti, es más fácil moverlo. Parecería que ellos tienen el discurso de que el presidente es el que tiene un relato de odio, de división, etcétera, cuando son ellos los que mantuvieron la polarización histórica dentro del país y se jugaron esto de que yo soy la izquierda, yo soy la derecha, pero al final eran lo mismo. Sí. Y de hecho, ayer lo que viste fue una coordinación entre alcaldes de Arena y alcaldes del FMLN para bloquear el desarrollo, el progreso del pueblo salvadoreño. Un día a día, incluso hay trabajadores de obras públicas que se vieron bloqueados y que no pudieron llegar a las obras que están realizando por estos mismos bloqueos que se dieron. Entonces, sí. ¿Qué te das cuenta? ¿Les interesa el desarrollo de la población? ¿Les interesa el desarrollo del país? ¿O únicamente protegen sus propios intereses particulares? Ayer claramente te diste cuenta de eso. El discurso es que necesitan el FODES para pagar los salarios, y es que el FODES no es para eso. Y que me disculpen los alcaldes, pero si es que su trabajo tendría que ser llevar desarrollo económico a los municipios, no protestar por el FODES. La invitación a todos es que en este momento, pues, que vienen las elecciones, le pregunten al candidato a la alcaldía cuál es su plan de desarrollo económico. Ahora, lo que me quedó ayer bien claro del presidente en torno a la decisión que dijo que iba a tratar de cancelar los salarios de los empleados hoy, es que el presidente dijo, mire, hace unos años hubo un retraso de un FODES, ciertamente, ¿no? Pero no había pandemia, y hoy hay pandemia, y él dice que se les advirtió a los diputados que de no aprobar los préstamos iba a llegar a la situación que llegó. A cualquiera le hace clic que obviamente no hay dinero, porque el ingreso ha bajado muchísimo, ¿no? Pero que el presidente iba a hacer el esfuerzo porque se dio cuenta que los diputados están utilizando a los empleados y él prefiere, dijo el presidente, pagar todo, porque ya cayó un poquito de dinero, para no sacrificar a los empleados. A ver si me regala el apoyo 5. Y que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de que los diputados están dispuestos, no estuvieron, están porque siguen estando dispuestos a sacrificar el salario del 100% de sus trabajadores, porque son los trabajadores de ellos. Los que les hacen sus cosas, los que los atienden, los que les sirven su café, los que les hacen sus cartas, los que les redactan sus cosas. Estuvieron dispuestos, están dispuestos aún a sacrificar el salario de los más de 3,000 trabajadores legislativos con tal de que se les pague a ellos primero. ¿Cuándo se les pagará entonces, presidente? ¿Cuándo se les va a pagar? Vamos a tratar de hacerlo mañana si es posible. Porque no queremos que los 3,000 trabajadores, que esas 3,000 familias salvadoreñas que no tienen la culpa de lo que 84 diputados le están haciendo a este país, sufran. Pero la realidad... ¿Se pagaría entonces a empleados, asesores y diputados? Y diputados. Pero de nuevo quiero acotar lo anterior. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo y bueno, y como el ministro Zelaya lo dijo, a medida vaya entrando recursos, vamos a ir pagando
lo que se vaya pudiendo pagar con los recursos que van entrando. Pero hay una cosa que no solo es la responsabilidad del ministro de Hacienda, sino que además hasta hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que le dice al ministro de Hacienda que priorice el gasto, evidentemente por la definición de priorizar, en las áreas más importantes, y las áreas más importantes son salud, educación, seguridad. No es los salarios de los diputados y los asesores, no lo es. Ahora, si ellos van a tomar de rehén a sus 3.000 empleados, pues entonces nosotros no nos queda más que pagar el rescate, porque no podemos permitir que los diputados mantengan en rehén a sus trabajadores. Me parece a mí algo totalmente inhumano, pero creo que la población ya se dio cuenta de lo inhumanos que son, y nosotros no podemos seguir en el juego con ellos, porque necesitamos resolver de una u otra manera. Y si para poderle pagar a los empleados tenemos que pagar a los diputados, a los asesores, y no se pueden esperar una semana, como cualquier líder debería de poderse esperar una semana, pues ni modo, les vamos a tener que pagar a ellos primero, como ellos quieren, o a la par, pero vamos a tener que transferir el dinero, porque ellos secuestraron a sus trabajadores y nosotros vamos a pagar el rescate, pues. Presidente, ya hay una demanda, por cierto, en la Asamblea, en la Fiscalía General de la República por este tema. Un aviso, mejor dicho, un aviso. Sí, ellos, bueno, tú sabes que aquí, lastimosamente, las instituciones no velan por el más pobre. Básicamente así ha sido, pues, la clase política siempre ha utilizado al salvadoreño de a pie para poder lograr sus objetivos políticos, y eso es lo que se estaba haciendo con los empleados de la Asamblea Legislativa. Si te pones a pensar, pues es más que obvio que qué necesidad va a tener un diputado, ¿verdad?, que está ganando pues 4 o 5 mil dólares mensuales, incluyendo las bonificaciones que tienen. ¿Y qué necesidad van a tener ellos realmente, pues, de estar reclamando? Todos creeré que vimos a Portillo Cuadra acusar al presidente de dictador, incluso, pues, o sea, con una actitud totalmente descontrolada, y pues aparecieron los memes y todo, ¿verdad? Bukele, tengo hambre. Y vos decís, bueno, o sea, realmente no están velando por el empleado legislativo, sino que únicamente están continuando el show político ya que vienen las elecciones. Entonces viene el presidente y es lo que él mismo dice, pues ya que hay algo de ingreso, pues vamos a pagar el rescate, porque son los mismos diputados los que están asfixiando a los empleados de la Asamblea Legislativa. Cuando incluso en el momento en el que estábamos en emergencia, los diputados ni siquiera le habían previsto equipo de bioseguridad a los mismos empleados. O sea, hubieron fallecidos dentro de la misma Asamblea Legislativa debido al COVID, porque los diputados, según ellos, a este punto, en su entender, no existe una pandemia. Entonces, incluso empezaron a realizar sesiones desde casa, sin estar legislado al respecto, pues ellos no estaban avalados por la ley para hacerlo, y lo empezaron a hacer. ¿Por qué? Por miedo a contagiarse. Entonces, ahora que vengan a querer decir, exactamente, y eso no tenía ningún sentido. Te lo voy a poner así. Yo personalmente me pidieron ayuda empleados de la Asamblea Legislativa para poder llevarles equipos de bioseguridad, y lo hice. Llevé incluso alcohol gel, mascarillas, etcétera, porque ellos me decían, mira, los diputados no nos están brindando equipos de bioseguridad ni nada. Pero ¿qué era lo que pasaba y lo que salían diciendo ante cámaras? Que es el gobierno el que no le da equipo de bioseguridad a la población, al sistema de salud, y los médicos están muriendo, etcétera, cuando ellos mismos tenían fallecidos dentro de la misma Asamblea Legislativa. Aquí significa que, como estamos en crisis, todos suframos las consecuencias de la crisis, ¿verdad? Es decir, el ingreso ha bajado. Está proyectado que a finales de este año el ingreso baje en casi 1.000 millones de dólares, 900 millones de dólares, decía el ministro de Hacienda. Y entonces ha quedado claro que no se les ha pagado a los diputados porque no hay dinero, y porque ellos, el presidente hizo énfasis en el decreto de abril. Ese decreto de abril se prevé, decía el presidente, 4 crisis: económica, en salud, el presidente las detalló muy bien, y que por eso era el dinero. Entonces tienen la aprobación ahí, está un dinero ahí en el Banco Central de Reserva, y no se puede utilizar por la falta de aprobación de los diputados. Digamos que esa es la narrativa del presidente. Cualquiera puede hacer la lectura, José, en el sentido de, está bueno lo que hace el presidente, que no les pague, porque como ellos no quieren aprobar los préstamos,
esa es la consecuencia. Ellos aprobaran los préstamos, todos estamos bien. Cualquiera también hace esa lectura, y cualquiera también hace la lectura que no aprueban los préstamos los diputados por hacer el caos, para que la gente vea un poco de dificultad, ¿no? Esa manera de verlas tú las compartes. Es decir, el hecho de que todo estaría bien, o por lo menos caminando, si los diputados ratificaran los préstamos que ya fueron aprobados en abril. No, pues la estrategia era, metamos otra cosa para que esto quede entrampado y luego vuelvan a solicitar que se vuelva a aprobar, a ratificar, a la asignación de fondos, etcétera. A todo esto, o sea, la lluvia no se espera a que los diputados quieran aprobar o no aprobar, o asignar o no asignar fondos. Entonces, cae la situación en la que no se le puede pagar a los empleados de la Asamblea Legislativa, y es lo que tú dices, pues, o sea, es la lectura más simple y es lo más básico que cualquiera puede entender. Sí. O sea, si tenés dinero entrampado en la Asamblea Legislativa y no lo están aprobando, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, es como que si yo quiera, bueno, viene la hora del almuerzo, pero tengo que sacar el dinero del cajero, pero no, o sea, ya voy a ir. Y simplemente no lo sacas, llega la hora del almuerzo y pues tu no cuerpo, sacaste, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenés a un vigilante que no te deja pasar al cajero. No, mire, pero el dinero ahí está. Sí, pero no te voy a dejar sacarlo. No, mire, pero es que ya es la hora del almuerzo. No, mire, pero es que ya es la hora de la cena y desde el almuerzo. No, pero no te voy a dejar pasar. No, el cajero ya cerró. Y esa es la estrategia. ¿Y qué pasa si ahora vos no solamente eres tú el que está en el momento en el que tiene que almorzar o tiene que cenar, sino que también están tus hijos? Y está este vigilante aquí diciéndote que no puedes pasar al cajero, que en este caso pues son los diputados. El dinero ahí está, el dinero ahí ha estado, el dinero para las MIPYMES ahí ha estado, el dinero para paliar la crisis ahí ha estado. De una u otra forma el presidente ha surfeado entre pues este sinfín de problemas y bloqueos que ha tenido para poder resolver poco a poco. Llegamos a la situación en la que tuvo que priorizar: o pago tanques de oxígeno, sí, o le pago viáticos a los diputados. Va a salir carísimo tanto a los diputados como a los alcaldes. Ellos ya están en una etapa de desesperación bastante grande, y ahí tenemos también el caso, por ejemplo, del alcalde de San Salvador. La desesperación, según se vaya acercando la época, bueno, ya la fecha, mejor bien dicho, ya estamos en época preelectoral, pero según se vaya acercando la fecha, las acciones que estas personas vayan haciendo van a ser más desesperadas. El único problema de todo esto es que el afectado, al final, siempre va a ser el salvadoreño de a pie, que pues esa va a ser la misión para el 2021. Ayer hubo una denuncia puntual de corrupción que habría ocurrido en este caso del Hospital de San Miguel. Veamos este material que queremos compartirle. Cabe resaltar que como gobierno del presidente Nayib Bukele no toleraremos ni permitiremos corrupción alguna, porque por primera vez hay un gobierno que quiere luchar por los salvadoreños y que está dispuesto a cuidar al pueblo salvadoreño. Esta corrupción asciende a 120 millones de dólares, los cuales han sido tomados de las aportaciones de los derechohabientes, de ese descuento que todos mes a mes tenemos en nuestra planilla para contribuir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es por eso que este día queremos hacer público, porque todo este dinero pudiera haberse usado en tantas cosas. Pudiéramos tener más medicamentos, abastecimiento total de estos, mejores instalaciones. En mis visitas me he percatado de la carencia que hay en cada uno de los centros hospitalarios. Ese contrato, según nuestra legislación, es nulo, es decir, no tiene ninguna validez. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a iniciar los procesos correspondientes legales que nos autoriza tanto el contrato y nuestra legislación para poder realmente reclamar y establecer totalmente caprichos convenientes. Aparte de eso, pues nos damos cuenta en el caminar, ya que al Seguro Social se le dejó completamente apartado, y fue UNOPS quien generó la contratación, quien definió tanto la licitación, la contratación, el diseño, la supervisión y la construcción, en los cuales el Seguro Social no ha podido manifestarse. Nos damos cuenta de que ya existe un arbitraje desde el año 2018, si no recuerdo,
2019. En ese año se contrata a la firma de Sainz. Esta firma ha cobrado a la fecha alrededor de $789,000 de los Estados Unidos de América, sin que a la fecha hayan dado un reporte real de qué es lo que está pasando con dicho arbitraje. ¿Qué significa esto? Lo siguen viendo y siguen gastándose el dinero después. Se dan estos casos pues, de corrupción en la que el FMLN solamente tomaba el dinero de la gente, lo desviaba para hacer entre comillas obras, porque ahí tenemos por ejemplo el otro caso del hospital La Ceiba, que es ahora, que se transformó y ahora sí es un hospital, pero que salía el ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, presidente del FMLN en este momento, inaugurándolo cuando no había nada adentro. Únicamente pues sacaron unos banners y que iba a ser el nuevo policlínico del IS, etcétera, sí. Lo compraron, incluso está comprado a sobreprecio y lo salieron inaugurando y no había nada. Llegó la nueva administración y pues viendo que no había nada, se construyó el hospital La Ceiba, exactamente, para atender casos COVID también. Lo del IS, pues esperaremos al final, o sea, ni siquiera tenés que esperar en este momento si se va o no se va a actuar jurídicamente contra esto que está sucediendo. Ya hay por ahí una investigación de Sánchez Serén también, pero todas esas cosas van caminando a paso lento. A paso lento. ¿Por qué? Porque si no las investigan, al final, pues, eso también implica delito. Pero las investigo a paso lento para, pues, que el tiempo se vaya diluyendo y todos sabemos que, pues, los casos de corrupción son prescribibles. Un noticiero que siempre ha existido, ajá, pero que hoy se hace mejor, el formato es mejor, la población está pendiente de él, la población por fin ve el canal estatal, y ha sido un recurso importantísimo que nunca había sido utilizado, pero tenés gobiernos anteriores y tenés gente que todavía defiende a estos funcionarios que lo que hacían con tu dinero, con mi dinero, con el dinero de las personas que nos están viendo es hacer muñecas. No vamos tal vez quizás, no sé si habrá corrupción detrás de ese monumento al final del día, pero lo que sí puedes ver es el desperdicio de fondos públicos en cosas innecesarias. Viene el presidente y pues claramente te dice: o priorizo el dinero en oxígeno para los salvadoreños que por los impuestos municipales, etcétera, la recaudación de los permisos de construcción que se iban a caer, toda esta caja iba a haber una crisis en las alcaldías. Y la cuarta era la crisis de la empresa privada. Al hacer cuarentena y al hacer todo esto, iba a venir una crisis grande para la empresa privada, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que menos capital tienen para enfrentarla. Entonces se decidió ahí aprobar dos préstamos o dos cupos de préstamo. Uno de 2.000 millones, que todo el mundo conoce, los famosos 2.000 millones del decreto 608, y otro de 1.000 millones. Los 2.000 millones primeros del decreto 608 eran para cubrir las primeras tres crisis: los gastos de la pandemia, la crisis de caja y la crisis de las alcaldías, que por eso se les puso el 30% de los 2.000 millones, o sea, 600 millones para las alcaldías, precisamente para cubrir todas estas crisis de las que estamos hablando ahorita. Y luego se aprobó el decreto 640, donde iban 1.000 millones que iban a ir para la empresa privada, el fideicomiso de 600 millones, 300 millones para los proveedores del Estado y 100 millones para los exportadores. Y en el fideicomiso iban 140 millones para subsidio de planillas, 100 millones para el sector informal y 360 millones para créditos al 3% con un año de gracia y plazos largos a las empresas para que se pudieran levantar. Luego se aprobó un préstamo al Banco Mundial de 20 millones para salud, y luego se aprobó el préstamo famoso del BID, que casi se pierde y que luego ellos lo asignaron, de los 250, solo asignaron 197 millones, de los cuales 75 son para las alcaldías, 52 para los veteranos, 55 para Fomilenios, y para el gobierno de El Salvador, de esos 250, que solo asignaron 197, únicamente de esos 197 solo le dieron 15.4 millones, que son los salarios del Hospital de El Salvador, ni siquiera insumos médicos, alimentación. O sea, ahí es como que los pacientes no necesitaran oxígeno, no necesitaran medicamentos, no se comprara jeringas, no se comprara comida, no se comprara desinfectante, no se pagara un recibo de luz, no, solamente los salarios del Hospital de El Salvador. 15 millones de 250, eso es lo que recibió el gobierno. Entonces ahora quieren que el gobierno venga de los 15 millones que nos dieron para el Hospital de El Salvador, que vengamos y paguemos 4 meses de FODES para sus alcaldes. Presidente, entonces, sí. Estaríamos hablando entonces que el problema es porque la Asamblea está entrampando los préstamos.
Correcto, es que es una estrategia bien sencilla que ellos quieren hacer y que pues nosotros tenemos que, por la responsabilidad que tenemos con el pueblo salvadoreño, no podemos permitirla hasta donde nosotros tengamos la capacidad de que no permitirla. La estrategia de ellos es muy sencilla. Ellos lo que quieren es ahogar la caja del Estado, decir, bueno, no hay, este préstamo no se va a aprobar, este préstamo no se va a asignar, este se va a asignar, pero se va a asignar diferente como el presidente o como el gobierno lo quiere, lo vamos a hacer así, así. Y al final, entonces, ellos quieren generar una crisis de caja. El gobierno obviamente recibe ingresos, pocos, no los que esperábamos. La gente sabe que la economía se ha deprimido, cualquier empresario te lo puede decir, un microempresario, cualquier dueño de restaurante te va a decir, tengo menos clientes, por ende pago menos IVA, pago menos pago a cuenta, es normal, es lo lógico para ellos y para el país. Yo creo que el presidente lo explica muy bien, ¿verdad? Claro. ¿Tú qué esperarías de los diputados? O sea, uno ve que si los alcaldes escucharon que no hay dinero, la lógica sería que los alcaldes hablen con sus diputados. Mira, yo lo que espero de los diputados es que salgan de la Asamblea Legislativa. Pues, o sea, a este punto no vas a lograr absolutamente nada con ellos. No vas a lograr nada. Históricamente, pues, tanto Arena como el FMLN se habían bloqueado. Si tú recordarás anteriormente, pues, aprobar el presupuesto de la República era un lío, porque siempre había ahí problemas entre Arena y el FMLN para poder aprobarse esos mismos fondos. Esos bloqueos incluso se dieron en los gobiernos anteriores, pero ahora tenés el agravante de que son Arena y el FMLN juntos los que están bloqueando pues el gobierno que los salvadoreños hemos elegido legítimamente. Entonces, el presidente lo dice, la estrategia es muy simple, lo que están intentando es ahogar la caja del gobierno pues para poder verse ellos como que poder atacar al gobierno y poder decir ellos no están cumpliendo, ellos no están pagando, es la obligación del presidente, ya hemos aprobado los préstamos, el presidente ya tiene el dinero, pero es que son los tres procesos que son necesarios para que esos dineros se puedan utilizar: la aprobación, la ratificación y la asignación de fondos. Entonces ellos se llenan la boca diciendo de que han aprobado dinero al presidente, al gobierno, pero no lo han ratificado y tampoco lo han asignado. Cuando vienen y lo asignan, piden dinero para sus alcaldes, para la campaña, y realmente, o sea, a los diputados ni siquiera les importa qué es lo que pasa con ese dinero.